Yo después aquí, ya te digo, no hay... Hola, hola. Aquí vamos a desayunar con Román Piña Valls. Viene de trabajar, está dando clases en un instituto y supongo que viene un poco cansado ya, pero es igual. Ahora se animará. Y más que todo, eso después yo arreglo. Después, sobre todo, quiero que nos diga un poco quién es, qué hace, cómo lo hace. Gracias por invitarme a hablar de mi libro y de la editorial. Yo empiezo. Sí. Cuando quieras. Sí. Pues lo he dicho. Me alegra ver a viejos amigos, lectores, que ya saben algo de incluso de los libros que he escrito antes. Y bien, pues yo creo que tengo que dedicar unos minutos a hablar de la inteligencia artificial. Y casualmente he desayunado con un nuevo colaborador de la editorial que va a empezar una línea de libros que estarán vinculados a una exposición en principio colectiva en una nueva galería que se llama Neutro, me parece, que creo que está en Portopí. Este hombre va a comisariar exposiciones y quiere un libro para cada exposición. Entonces me ha contado que los textos los va a hacer él. Y me ha contado que el primer texto del primer libro, el libro 0, lo está haciendo con inteligencia artificial. ¿Qué hace? Entre otras cosas que no he entendido, la inteligencia artificial interviene al principio de cada capítulo de cada artista porque él, el autor del texto, le pregunta a la inteligencia artificial: ¿qué sabes del artista fulano de tal? Entonces, según lo que le responde la inteligencia, pues él a partir de ahí sigue escribiendo su texto ya, de su cosecha. Yo no he investigado nada de este tema, pero este hombre que sí lo ha hecho, él se llama Joaquín Zapata, que por cierto ya te daré su contacto para que lo invites y os cuente todo esto él, si os interesa. Decía que yo no he investigado, él sí, y él me contaba que según él, la inteligencia artificial lo que va a provocar, si se extiende y se perfecciona, es la desaparición prácticamente de la profesión de periodista. Porque todo lo que sea información que te puedan dar bien redactada, todo lo que sea el objetivo del quién, dónde, cómo y cuándo, eso te lo hará bien la inteligencia artificial. Y entonces lo que quedará serán los textos de autor quizás revalorizados. Pero los puros redactores, eso de alguna manera ya ha desaparecido, en mi opinión, desde hace tiempo, ¿no? No hacía falta la inteligencia artificial, pero bueno, según este chico, que además es periodista, aunque no trabaja de periodista, sería uno de los efectos cantados. ¿Qué más? Y luego, como curiosidad y relacionado con Sloper, la editorial, está en imprenta un libro de Octavio Cortés, que es el autor de este libro que también os he traído. Este salió hace año y medio, que son 2 novelas en un volumen, y cuando estábamos preparando la edición y le pedí una ilustración, me envió un cuadro y yo le dije, bueno, ¿y de quién es? Y me dijo, no, lo ha hecho una inteligencia artificial. Yo le he dicho, hazme unas flores por aquí, hazme un campo por allá, un bosque, unos prados, y esto es lo que... Es una aplicación que es muy conocida por otro lado, aunque yo no la conozco, y le ha hecho un cuadro pues, que está bien. Bueno, se lo podría haber pintado algún artista del 19 o algún... Bueno, es clásico, es un paisaje que parece hecho al óleo. Este es el conocimiento que tengo yo de la IA. Sí, ¿qué tal? Encantado. Mira, sobre lo que hablábamos, a mí me pasa al revés, ¿no? Sobre el mundo de la editorial, de los libros y tal, yo no conozco mucho, aparte de los libros, todo lo que hay detrás, esa parte conozco algo, pero es bastante oscura. En cambio, la inteligencia artificial y sus aplicaciones sí que la conozco más y bueno, la utilizo a diario para bastantes cosas, ¿no? Y una de las utilidades que suelen decir que sirve mucho es para el síndrome de la página en blanco, que siempre hablan de los escritores, ¿no? No es mi caso porque no escribo, pero se ve que es algo que temen mucho los escritores, que a la hora de escribir se queden allí, ¿no? Además veo que hay muchos perfiles de escritores, porque hay algunos que son muy productivos, ¿no? Y escriben mucho, ¿no? Hablan, por ejemplo, de Stephen King, que escribe barbaridades, y en cambio otros
que les cuesta muchísimo escribir, ¿no? Y a veces tienen estas como excusas de la síndrome de la página en blanco, la inspiración, el no sé qué. Y al parecer la inteligencia artificial sí les ayuda pues a veces a iniciar o a, por ejemplo, créame un guión sobre esto, una historia. No le escribe el libro la inteligencia artificial, pero sí que les desbloquea a veces porque a lo mejor pues les da unas bases en las que arrancar, ¿no? No sé si esto lo ves útil, no lo ves, que crees que tiene futuro o son tonterías que ya los escritores tenéis otras herramientas que no necesitáis apoyaros en esto. Como tú has dicho muy bien, hay varias clases o muchas clases de escritores, ¿no? Entonces comprendo que hay algunos que necesiten recurrir a este recurso de la inteligencia artificial que viene a ser, no sé, un recurso un poco tramposo para otro tipo de escritores, ¿no? O casi lamentable, podríamos decir. Es decir, que no tengas ideas tú y las tengas que buscar en un ordenador, ¿no? No sé. Yo al escritor de ficción o al poeta no le veo perdón para recurrir a eso, ¿no? Pero como hay muchos tipos de escritores, pues habrá que alegrarse por ellos, ¿no? Sí, solo entonces ¿qué herramientas o qué, cuando te encuentras con una, porque no sé, supongo que te encontrarás en alguna situación de estás bloqueado o que estás allí que dices, bueno, tendría que escribir, ¿qué truquito o alguna cosa que puedas utilizar o qué puedes utilizar a veces para inspirarte, ¿no? En estas situaciones? Es que no contemplo la posibilidad de tener que escribir en estado de bloqueo. Es decir, no se escribe, ya está. O sea, nadie te apunta con una pistola para que escribas. Entonces, si no tienes ideas, pues no escribas. Ya llegarán y mientras no lleguen, no escribas. No hay ningún problema, que se quede la página en blanco, ¿no? Muy bien. Buena respuesta. Sí. En el caso tuyo, que antes escribías en prensa, claro, ese caso te ves más obligado, porque tienes que buscar un tema que sea interesante para que salga en la columna. No es igual que escribe un libro porque le apetece, por lo que sea. O sea, el estar encima de la columna te hace pensar y es más arduo para nosotros, ¿no? Yo lo que me pregunto es que cuando exista eso de la inteligencia artificial y el periodismo sea como tenía que ser, por lo menos tendremos un poco, digo yo, de honradez a la hora de escribir. Porque ahora se escribe según una ideología o lo que interesa escribir. Entonces quizá con la inteligencia artificial se puede ser más honrado a la hora de escribir, no que entre tanta ideología, sino que entre una cosa más objetiva. ¿O eso también se manipulará? Pregunto. Sí, la pregunta es... Entiendo. O sea, la pregunta es que de la misma manera que hoy día se dice que la mayoría de los periodistas escriben teledirigidos, están condicionados, no voy a decir pagados como algunos árbitros, pero ¿en qué medida la inteligencia artificial es también susceptible o más de ser obediente a los dictámenes de la jerarquía? Si la inteligencia artificial no es capaz de hacer un texto parcial, manipulador, demagogo, pues no interesará, no será útil. Pero si será capaz de hacerlo es algo que sabe él. Bueno, yo lo que veo hoy en día es que, a ver, es lo que hablamos la otra vez, que siempre la inteligencia artificial hay alguien que, o sea, es cómo se ha entrenado esa inteligencia artificial y con qué textos se ha entrenado, ¿no? Claro, si los textos son de una tendencia política o de unas ideologías, pues las respuestas van a ser sobre eso, pero es el entrenamiento que haya en las empresas y las tecnologías que haya detrás. Lo que sí veo un poco, que también lo comentamos el otro día, es que, claro, como ha comentado bien, que sería más los textos que salen de la inteligencia artificial son textos más objetivos, más planos, más siempre intentando mantener un mismo nivel de corrección y claro, no hay esa subjetividad, esa opinión, esa parte que creo que
el humano es el que hoy en día puede y es lo que vamos a buscar, al igual que la curación de contenido, que hoy en día hay muchísimo contenido. Entiendo yo que el perfil de periodista es el que se ha de encargar y se ha de preocupar de eso más, ¿no? Entiendo yo. Pero no sé si eso ya, como ha dicho, de periodista ha desaparecido, va a desaparecer, o eso ya no lo sé, porque el mundo este ya no lo tengo tan... Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Lo veo aquí sentado, muy tranquilito, pero para llegar a este punto y para llegar a ser lo que eres, ¿qué penalidades o qué facilidades, qué problemas has tenido para llegar a este punto determinado? No tengo nada claro a qué punto he llegado para empezar. Claro. Así que... ¿Cómo has llegado hasta aquí? Si te refieres a penalidades de escritor, sí que puedo, no sé, acordarme de los años de complejos o dudas acerca de si lo que estaba escribiendo valía la pena, era interesante, puesto que no conseguía que se publicase, ese tipo de cosas. O los sinsabores de ver que cada vez se lee menos, de incluso estando más o menos contento de lo que has escrito, pues para plantearte si tiene sentido publicarlo, con todo lo que todo el trabajo que eso conlleva, ¿no? Pero luego la vida es la que te lleva la que nos lleva a todos al punto en el que estamos ahora. Así que no tiene mucho mérito. Es todo mérito del tiempo, ¿no? ¿Entramos en mi novela y en la editorial? ¿Primero mi novela o primero mi editorial? Yo creo que subir un poco el tono. ¿Primero la novela o primero la editorial? Sí, ¿cómo llegaste a la... ¿Primero la editorial? Sí. Bueno, ya vosotros la conocéis un poco más, quizá, que Diego y familia, pero el año pasado se cumplieron 15 años, y también esto para quienes verán este documento después en internet. Hace 15 años, el año pasado celebramos 15 años y la editorial nace de la revista La Bolsa de Pipas, que también conocíais, que llegó a tener 22 años y 106 números, me parece. Y andamos de esta colección, que es la principal, La Noche Polar, está en imprenta el número 157. No, 127. Entonces está centrada la editorial sobre todo en ficción, novela, relato y poesía, aunque menos, pero también. Y es una editorial literaria que quizá hayáis leído algún libro en estos años. Sabéis un poco. Antes estaba yo solo, pero desde hace casi 2 años tengo un socio, que es Ben Clark, que dirige un sello aparte con imagen propia llamado Isla Elefante, que solo es de poesía. Y acaban de salir los 2 primeros números de 2 chicas poetas. Será poesía joven, entre comillas, no tan joven, pero bueno, las primeras autoras están acabando la treintena, y el próximo, en cambio, es un chaval de 25 años, me parece. Y bueno, pues por hablar de mi novela, ¿qué sabéis de ella previamente? ¿Alguien sabe algo de ella? Bueno, pues es una novela sobre la infancia. Sobre la infancia. Es sobre la infancia de todos en realidad, con una base autobiográfica y una trama de ficción. Entonces, el protagonista tiene 14 años, se llama Jorge Fuster, es el año 80 aproximadamente, 81, es Palma, y entonces él está en un reformatorio porque lo han pillado robando, entonces está ahí retirado, meditando qué hacer con su vida, y a la vez se pone a escribir sus memorias. Entonces es un poco las semanas en el reformatorio y
y lo que le va pasando allá, pero sobre todo su memoria, ¿no? Con lo cual, como tiene 14 años, pues habla de su infancia. Pero lo que yo quería era meter ahí temas como la muerte y el amor y el enamoramiento. Entonces, y la pérdida de la inocencia que supone llegar a la adolescencia y ver y descubrir muchas cosas, ¿no? Por eso decía que es la infancia de todos, porque son cosas que todos hemos vivido. Y este es el resumen de la novela. Y así como curiosidad decir que ha sido un proceso de escritura especial. Lógicamente es un libro muy especial para mí porque yo he reciclado mis recuerdos o he inventado sobre mis recuerdos. Y digo que es especial, especial el proceso de escritura porque hubo una primera versión que escribí con 34 años de esta novela. Y la escribí con otro título. Y la escribí en entonces en unas circunstancias difíciles porque tenía menos tiempo, una hija pequeña, y hice lo que pude. Y lo que pude no me convenció nunca. Es verdad que se publicó, se publicó, pero solo en catalán. No estaba publicada en castellano. Y yo siempre pensé que tenía que rehacerla, corregirla, mejorarla, aprovechar mejor aquel material. No estaba convencido, entre otras cosas, de que había una historia de amnesia. El personaje tiene amnesia porque ha sufrido un trauma. Y entonces me vi obligado a escribir un capítulo en tercera persona con un narrador omnisciente. Y luego quería meter también la primera persona. Entonces iba alternando dos narradores. Eso era uno de los errores o de las cosas que no me convencieron. Y luego lo que pasó es que durante 20 años nunca me puse a rehacer ese libro, sino que escribí otros que me interesaron más, lo que vi más fácil hacer. Y fue también una casualidad hace 3 años que tuve un reencuentro con una persona que había estado en mi adolescencia y me animé a coger este libro y revisarlo. Yo pensé que solo lo ampliaría un poco quizá, pero me vi reescribiéndolo desde el primer momento, desde la primera frase. Salió otra manera de escribir esa historia. Es más, cambié la historia. Por ejemplo, el tema de la amnesia lo quité absolutamente y luego le quise dar mucho más valor y presencia al tema del enamoramiento letal o furibundo de este chaval, romántico, por supuesto, y la historia de amor. Tiene mucha más importancia la historia de amor ahora en este libro de la que tenía en aquella primera versión. De alguna manera este libro ha fagotizado al primero. Son distintos pero son el mismo. No sé si queda claro. Es decir, que aquel no se salva como un libro diferente, porque muchas páginas de aquel, la famosa frase de llega un momento en la vida en que uno es incapaz de soportar la visión de su propio padre en pijama, es entonces cuando hay que irse de casa. Es auténticamente la misma que había en la primera versión de hace 23 años. O sea, hay muchas páginas que sí las he respetado perfectamente, ¿no? Se queda en los 15. No, me preguntan hasta qué edad llega la historia de esta novela, de este personaje, y es en los 14. Es en los 14. Casi 15, pero 14. Y ese curso es muy especial, ese año, porque se da la muerte de John Lennon, es decir, que la ambientación, el asesinato de John Lennon. La ambientación histórica está llena de referencias que todos conoceréis y recordaréis, y ese año decía que ese curso escolar, en la novela se retratan 2 colegios, Luis Vives y Montesión, y en ese curso se da el asesinato de John Lennon y el 23F. Entonces hay unas coordenadas históricas muy famosas internacionalmente, ¿no? Que ayudan a situarse al lector muy claramente. Yo imagino que el lector revive
imagino que el lector revive toda esa historia en su tiempo, no en sus 14 años. Ay, este director. Que ahora está de moda el tema del problema del género en los jóvenes, la identidad de género, que andan todos locos, ¿no?, con ese tema, a ver qué son ellos, ¿no?, su identidad sexual. ¿Ese protagonista tuyo se lo plantea esta cuestión o todavía no forma parte de...? Bueno, en el año 79, 80, 81, que es cuando transcurre esta historia, en Mallorca y en España en general había homofobia, no se sabía muy bien lo que era un transexual y supongo que no había muchos, porque bueno, supongo que la medicina no había progresado tanto. Bueno, en resumen, que no hay que no hay crisis de ese tipo, no hay problemáticas de ese tipo, no, nada. A ver, esto está un poco flojito. Vale, yo te quería decir que tú, que ahora estás en el mundo todavía de la enseñanza y estás viviendo en esta época que estamos viviendo convulsa de cambios a nivel de todo, en la enseñanza, en tal, que creo que deberías, como escritor y como estás en el mundo de la enseñanza, ir escribiendo algo, un relato de lo que está pasando. Porque es un testimonio de que los escritores los que escribís tenéis que dar un testimonio de la época que estamos viviendo a todos los niveles, porque yo creo que estamos viviendo una época muy convulsa a nivel de educación, a nivel de todas estas historias. Entonces yo creo que es un tema que el que escribe tendría que... Sabemos que los periodistas lo escriben todos los días y tal, pero un libro que refleje para los que vengan después, que vean lo que estamos viviendo en esta época, sobre todo para la generación nuestra, que hemos vivido la transición, que hemos pasado y de repente nos hemos encontrado con todo esto que es difícil de asimilar a todos los niveles. Entonces, ese tema yo creo que es un tema que se debía de tocar, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, no sé si entiendo muy bien a qué tema te refieres, porque creo que te refieres a varios, ¿no? Sí. Al cambio en la educación, en la sociedad, en todo esto que está pasando. Todas las cosas que están pasando a nivel de sociedad, como sociología, más que, ¿sabes? Ya, bueno, yo me imagino que eso no importa que te lo propongas como tema, como motor de la novela en cuestión, ¿no? Porque si escribes una historia del 2023, yo creo que eso se va a colar, ¿no? Esas cosas se van a colar en algún momento y el escritor lo va a tratar de alguna manera, ¿no? Con más o menos objetividad, no, pero con más o menos ganas o mojándose más o menos, con más o menos visión crítica o simplemente costumbrista. O sea que eso va a pasar, no van a faltar. ¿Qué pasa? Que seguramente se están escribiendo novelas más a favor de la corriente de los tiempos que críticas con la corriente de los tiempos, ¿no? Bueno, personalmente yo no me veo en esta guerra. O sea, me siento ya muy viejo para construir nada, ¿no? O sea, para aportar nada a nuestra sociedad con un sentido de misión social. Pero bueno, algunos habrá, ¿no? Algunos escritores sí que habrá que lo hagan. Sí, lo que pasa... ¿Para qué público la ves? Es decir, ¿la podría leer un chico de 14 años de hoy en día con lo que piensa un chico de hoy en día y lo que tiene en la cabeza? ¿La podría leer? Porque yo tengo un nieto de 14 años
y no la he leído tu novela, pero no le veo metiéndose en el mundo de los 80. ¿Eh? Ay. Bueno, como sabéis, yo he venido aquí a hablar de mi libro y a vender mi libro. Entonces, si no te digo que tu nieto, has dicho, si no te digo que tu nieto la puede leer sin ningún problema, soy tonto. Pero la verdad es que pienso que, honestamente, sí, una persona de 14 años puede leerla, pero también una de 40 y una de 80, porque las circunstancias, el escenario temporal no es más que un fondo, ¿no? Aquí lo que hay es la visión, la mirada de una persona. ¿A quién no le interesa la mirada de otra persona? Sobre todo si tiene edad parecida a la tuya. Y además, yo creo que es más curioso para un lector joven que no ha vivido mucho, sumergirse en otros tiempos, ¿no? Porque tiene el plus para ese lector de la información que no conoce, ¿no? O sea, tiene un punto de exotismo para un lector meterse en una historia que es 50 años antes a la suya, o 150 o 200 años antes a la suya, ¿no? Y al final las personas siempre somos las mismas en todos los siglos, en todas las épocas, ¿no? Estamos hablando de cosas universales como el enamoramiento, la amistad, el miedo, etcétera. Y por cierto, que estoy leyendo una novela donde encontré una reflexión muy curiosa, que quizá la habría podido poner como cita en el libro, que es que no hay nadie más conservador que un adolescente. Y esto lo dice un chaval de una novela, o lo dice un personaje sobre un chaval en una novela que está muy enfadado con su padre porque ha dejado a su madre. Es una novela de los años 50, por otro lado, ¿no? De un escritor americano. Pero es eso, el personaje este joven, pues que tendrá 17 años, echa una gran bronca a su padre porque dejó a su madre para irse con otra, ¿no? Entonces un amigo le dice: ¿pero qué te esperabas? No hay nadie más conservador que un adolescente. Viendo desde el punto de vista ahora más joven, ¿no? Lo que nos encontramos hoy en día, de que claro, hay tantas alternativas, ¿no? Antes había a lo mejor la televisión con 1 o 2 canales y el libro era algo muy atractivo, ¿no? Pero hoy en día tienes 1000 plataformas para ver cosas, la juventud tiene el ordenador, pues plataformas de vídeos que están continuamente llamando su atención. ¿Qué ventajas crees que tiene un libro con respecto a todas estas, o sea, todo lo que sería el vídeo por demanda, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué ventajas? Porque las hay, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esto y qué ventajas crees que podría ser un punto para motivar un poco a la gente a coger un libro y leer, o darle la oportunidad, ¿no?, de leer el libro? ¿Qué ventajas tendría la lectura frente a otras formas de ocio? La tele, videojuegos, etc. Vale, yo creo que la lectura es la actividad de ocio que reina, porque es la que mantiene vivas las neuronas del cerebro e incluso yo diría que las resucita y las hace conectar salud cerebral, ¿no? Y creo que es la experiencia más feliz de todas las formas de ocio. La experiencia más feliz, sí. ¿No te parece que en cuestión de activación del cerebro, más que la lectura, muchísimo más, es la escritura? La lectura no deja de ser una cierta actividad pasiva, Bueno, no del todo, no, siempre hay algo que pone uno, si no tiene sentido, pero la escritura sí que eso apela a toda tu capacidad, la escritura. Sobre lo primero que comentas, pues no sé, pues podría ser, escritura y lectura más o menos irían a la par, ¿no?
Y bueno, y en cambio otras actividades que me he quedado a medias en la reflexión anterior, por supuesto, ver malas películas, los videojuegos, pues lo que hacen es al contrario, destruirte el cerebro, ¿no? Y ¿La inspiración te coge trabajando? Y a mí no me pilla trabajando, me pilla vagueando. O sea, yo no... solo me siento cuando ya me ha pillado tantas veces mientras vagueaba, mientras intentaba no meterme en ese proyecto, no darle una oportunidad a esa idea durante días, semanas o meses o años. Al final, cuando ya me ha perseguido tanto esa inspiración, pues me he puesto. Sí, una última pregunta, si me permites. Se habla mucho de que como hay 3 objetivos en la vida, que es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Es un poco estas 3 cosas que hablan, ¿no? Sobre la parte de que nos concierne más en esta tertulia, que sería la de escribir un libro, ¿qué consejo podrías dar a alguien que quiera iniciarse en el tema de la escritura o del periodismo, de escribir un libro, por algún motivo quiera escribir un libro? Que a lo mejor, ¿qué consejo darías desde la experiencia? O qué le dirías, no hagas esto porque aunque te lo digan todos, no es interesante, ¿no? Es que depende de qué clase de libro quiera escribir, ¿no? Entonces, si uno ya se plantea escribir un libro es porque tiene alguna idea, ¿no? Pues entonces que lo escriba, ya está, que lo escriba. Otra cosa es que uno quiera escribir una obra de arte. Bueno, pues entonces lee mucho. ¿No? Si lo que quieres hacer es una obra de arte que perdure y que interese a muchos lectores, pues entonces lee mucho y mira cuál es el nivel de lo que tiene calidad, ¿no? Pero si uno tiene, digamos, el impulso de escribir algo porque tiene algo que contar, el consejo es que se ponga y que lo escriba. No hay otro. No, pues Días en Calascorpí de Octavio Cortés es la historia de un escritor que tiene que escribir un ensayo en Mallorca. Está situado en un verano y entonces en vez de escribir, de trabajar, que es lo que tenía que hacer, se dedica a describir los tesoros de la cultura mallorquina tradicional y no solo de la cultura, sino bueno, de la gastronomía y de la naturaleza mallorquina, con mucha poesía, con mucho humor y con mucho amor por una compañera, con lo cual es una gozada de escritura literariamente hablando y un estilo muy original, ¿no? Entonces, recomendable Días en Calascorpí. Esto inicia una obra de este autor. Es el 4º libro que yo le publico, pero los 3 anteriores son gamberros, dinamiteros, son diccionarios humorísticos o filosofía lisérgica, la llama él. Pero este y los tres que vienen ahora, no, los 2 que vienen ahora en un mismo volumen, que se titula Regreso a Bellavista y Una llamada en la noche, van por una escritura más literaria, más fina y bueno, construyendo una voz literaria de mucho más calado y éxito. Si no habéis quedado convencidos de que tenéis que comprarme la novela, si no, no paro, ¿eh? No, solo he traído 5 ejemplares. Que esto a micrófono cerrado.